Lógicamente llegamos a fin de año y son muchas las especulaciones que tienen que ver con el cambio de gobierno, con lo que tiene en mente Alberto Fernández, presidente electo, y los números que hacen a los saberes que perciben los adultos mayores. Por supuesto, y sobre todo en el primer, ahora en diciembre, incremento que van a recibir, sobre todo teniendo en cuenta que anualizado, Eduardo, queda un 51%, que parece mucho, pero con una inflación que va a superar el 55%, otra vez, los relegados, los que no van a recibir bono ni ningún extra, son los jubilados. Nos acompaña Andrea Falcone, es abogada previsionalista. Gracias, Hola, doctora. Andrea. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Bueno, ya está determinado el índice en el cual va a subir la jubilación en el mes de diciembre. Sí, ya se sabe un poco más del 5%, ya se sabe que en marzo vamos a tener rondando el 11%. La realidad es que desde que entró en vigencia la ley de movilidad actual, los jubilados llevan perdido prácticamente 17% frente a la inflación. Y este no es un dato menor, parece solo un número, pero un jubilado de la mínima, desde que se empezó a usar esta ley, perdió 36.000 pesos. O sea, un jubilado de la mínima prácticamente perdió 3 saberes mínimos por esta implementación. Ahora, es uno de los cambios que se estuvo hablando durante la campaña. Tenemos que tener cuidado porque el índice que se está usando ahora no es un mal índice. Es decir, las jubilaciones suben como suben los salarios, como suben los precios. Se lo criticó mucho igualmente, ¿eh? El problema es el desfasaje, ¿no? Lo que el jubilado perdió en octubre, lo cobra en junio del año que viene. Claro. Es todo este plazo que pasa de meses y meses con una inflación tan alta, lo que le genera al jubilado un perjuicio que es irreparable a esta altura. absolutamente. Entonces tenemos que estar atentos, que la ley de movilidad cambie. Seguramente en los próximos meses la Corte va a dar su opinión. Lo que está resolviendo la Corte Suprema es justamente el empalme, ¿no? El momento en que se implementa una ley y deja digamos, estar en vigencia la anterior. Ahí los jubilados perdieron 9 puntos, 9%, y eso es lo que la Corte Eso va a fue resolver. para ubicar a los jubilados, eso fue desde diciembre del 2017 que se aprobó la ley. ¿Cuál fue el periodo en el que se perdió ese 9%? Exacto. En marzo del 2018, cuando entra en vigencia la ley actual, lo que los tribunales están resolviendo es que la movilidad de la fórmula anterior ya el jubilado la tenía en el bolsillo, no se la podían sacar. Claro. Y eso era 14,5%. O sea, en un verano perdieron 10%. Solo por el empalme. Qué bárbaro. Y se le generó este gran desfasaje, que bueno, eso es lo que hoy urgente es lo que hay que corregir, ¿no? Y es lo que tendrán que contemplar si vuelve a cambiar la fórmula de la movilidad. Bueno, tenemos que estar atentos porque la fórmula anterior no era buena. Estaba atada a una fórmula muy compleja, atada al crecimiento del país. Digamos, lo que importante es que el jubilado preserve su poder de compra. No tiene nada que ver con el crecimiento del país, su poder de compra. El tema, Andrea, es que en un país con alta inflación, como el que vivimos, el desfasaje va a seguir existiendo. Es decir, este era el año en el que supuestamente los jubilados iban a recuperar el 15-18% que perdieron el año pasado. Sí, y eso no ocurrió porque recuperaron parte de lo perdido, pero la alta inflación hace que siempre estén yendo por Lo que escalera. hay que modificar es que el jubilado lo que perdió en octubre lo recupere máximo a los 90 días. Esa es la única forma en que el jubilado no tenga estas pérdidas tan graves, O sea, tan hacer esa grandes. corrección. Esa corrección, que sea mucho más corto el periodo. Porque el jubilado no es que lo que no pudo comer en octubre, bueno, en junio se toma 2 vasos de leche. Eso no va a pasar. No. Lo que no comió, el regalo del nieto que no pudo comprar, el viaje que no hizo. Esos son costos de oportunidad que están perdidos. Bueno, teniendo en cuenta que yo quiero ir con este dato del 11,57% en marzo, porque en realidad va a ser el primer número de Alberto Fernández ya como presidente, porque el aumento de diciembre formalmente va a tener todavía dentro de la presidencia a Mauricio Macri. ¿En qué contexto lo encuentra Alberto Fernández con una mínima de 15.694 pesos? Bueno, la realidad es que se habló mucho durante la campaña de un aumento de emergencia, con lo cual, como eso está dentro de la planificación, de lo que se anunció, yo creo que lo que se podría esperar a partir de diciembre, enero, es ver qué va a pasar con ese aumento de emergencia, si efectivamente lo va a poder dar y de cuánto va a ser. Hablaron durante la campaña de un 20%, ahora tenemos que tener paciencia, esperar que asuma y ver si cuando tenga los números en la mano efectivamente puede dar ese aumento. Pero no para incorporarlo por única vez, sino que ese 20% quede incorporado al haber jubilatorio y eleve entonces ese mínimo de marzo. Sería como un aumento de emergencia fuera de la ley de movilidad. Perfecto. Y en términos de lo que en campaña Alberto Fernández fue marcando como una idea que se formalizaría, que tiene que ver con las LETES,
¿O quedó en eso? No, yo creo que hay cosas que son importantes, habría que ver cómo se implementan. Una de las cosas que anunciaban eran los medicamentos gratuitos, el 100% de cobertura para todos. Yo creo que esto es algo que tenemos que analizarlo. El país está en una situación crítica y cuando yo pongo plata en un lugar la estoy sacando de otro. Entonces, tengo que ver si todos los jubilados necesitan el 100% de cobertura o voy a privilegiar los que estén debajo de la canasta básica, debajo de los 35.000 pesos. Andrea, a ver en números. Hoy, ¿cuántos jubilados cobran el haber mínimo? Arriba del 50%. O sea, arriba del 50. ¿Son cuántos millones? Sí. Y calculemos 3 millones de jubilados. Pero más de la mitad, un poco más de la mitad de los jubilados cobra la mínima. Exactamente. Y la canasta básica de un jubilado, porque siempre es cierto que se distingue del resto de la canasta porque se incluye medicamentos. ¿De cuánto es? 36.000 pesos. El haber promedio ronda los 18.000, el haber promedio, o sea que tenemos cerca del 75% de los jubilados en una situación de pobreza, esa es la realidad. La situación de los jubilados empeoró mucho, la situación de los jubilados siempre fue mala transversalmente a todos los gobiernos en general. Ahora, es cierto que antes cubrían una canasta básica de un 55-57% y hoy están en un 35%. Entonces, hay una pérdida de poder adquisitivo enorme, una situación muy compleja. El tema que van a tener que abordar también son los créditos. Los jubilados han sacado miles de créditos para el día a día, para vivir. Y eso lo están pagando. Ahora, cuando llegue el aumento de junio, nadie les va a compensar los intereses por lo que están pagando ahora. La situación es muy compleja. ¿Qué otro tema urgente? Digo, más allá de la jubilación, que está muy por debajo, necesitas 3 jubilaciones mínimas para vivir, teniendo en cuenta la canasta Otra cuestión básica. que está y va a estar dentro del plan de los primeros 100 días, en principio, eso es lo que sabemos, es la moratoria. Nosotros tenemos, hoy se jubilan la mitad de las personas que se jubilaban hace 4 o 5 años. Y esto tiene que ver con que las moratorias quedaron desactualizadas. Claro. La moratoria genera un poco esta cosa a favor y en contra. Yo estoy en contra de la moratoria, yo aporté toda la vida. La realidad es que tenemos 37% de trabajo en negro. Entonces, la moratoria es la respuesta, el parche que le pone el Estado a esa situación de no controlar el trabajo en negro. Ahora, ¿hoy cuántos aportantes activos hay para poder sostener la jubilación de un aportante y medio. Un aportante y medio. Y en realidad, ¿cuánto debería haber para hacer, no te digo un sistema perfecto, pero un sistema más razonable? sostenible? 3. Más razonable. O sea, hay que dar una batalla durísima contra el trabajo en negro. Hay que darla, pero porque el porcentaje es mucho más alto, incluso te diría, de lo que es en la región. Ni Brasil tiene esta tasa de trabajo informal. Y es muy fácil de encontrar, no necesito sacar inspectores a la calle. Los que cobran la UH, la asignación por hijo, dentro de eso están todos los que están trabajando en negro. Claro. Un tema de preocupación, y te digo que muchos están pensando, es si el cambio de gobierno o la llegada de Alberto Fernández al Poder Ejecutivo puede traer aparejado también alguna disposición de nuevas moratorias. Sí, va a haber ampliación de las moratorias previsionales, la ampliación va a ser también por periodos para regularizar, o sea, te diría que la tasa de cobertura, lo que se fue perdiendo, va a volver a recuperarse. Esto es una medida que están esperando muchísimas personas, por esto que te digo, no porque son vagos que no quieren trabajar, sino que mucho tiempo ha trabajado en negro y la moratoria es ese parche que les va a permitir jubilarse. ¿Y qué pasa con la PUAN, con esta prestación universal para aquellos que no tienen la jubilación y llegan a los 65 años? Hay una brecha enorme de gente que hasta llegar a los 65 está sin cobertura por distintas circunstancias que no ingresan a la jubilación. Sí, sobre todo porque la PUAM es una pensión no contributiva. Entonces, si yo no llego a los 30 años de aportes y tengo los 65 años de edad, estoy en una situación vulnerable económicamente, lo que va a pasar es que me van a dar la PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima, pero descartan mis aportes. Si yo dentro de eso tenía 20 años de aportes, que esto ha pasado, 20 años de aportes buenos, se me descartan. Claro. Y si yo tuviera una moratoria, podría ser una jubilación mejor, quizás de 18.000, de 20.000 pesos. Entonces, creo que también es importante reformar la ley e incorporar una jubilación parcial también. Si yo tengo 15 años de aportes, no voy a tener el 100% del beneficio, pero que se ponderen mis aportes. Andrea, gracias. Gracias a ustedes. Esta tarde. Buenas tardes.